me examinas y me conoces. Cuando me siento y me levanto, tú me conoces, tú me conoces. Esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangélica dicta de Leandro. Pues, así 20 años después, vuelvo a esta santa casa para volver a predicar el triduo. Y aunque desde el principio sabíamos del obstáculo de no poder estar el día 29, no he querido renunciar a acompañaros y a dejarme acompañar por vosotros durante estos 3 días. Una vez más, ponemos la mirada en el apóstol Pedro, al que vamos a celebrar el próximo jueves. Y tocamos hoy este primer aspecto, esa negación en la que muchas veces nos volvemos a ver también nosotros inmersos, nos encontramos nosotros también metidos, ese negar a Jesús, tantas veces por vergüenza, porque no se rían de nosotros, por ver que el otro tiene criterios dispares, por no llevar la doctrina de la Iglesia a los demás, y a veces nos callamos y como Pedro decimos: no le conozco. Pedro conocía de sobra al Maestro y convivió con el Maestro. Podemos decir incluso que es el eslabón que nos pone en contacto con el Maestro, que puede sernos más que útil para conocer a Jesús. Como hombre nos lo puede hacer entender muy bien y dar a conocer cómo Él lo conoció y lo experimentó. Pedro, como los demás apóstoles, conviven con Jesús. Dice Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, la palabra de la vida. Vivieron con Él, le conocían sobradamente. Por eso me dirijo a vosotros en este triduo, querida comunidad de Madres Carmelitas, queridos hermanos, convencido de que aquello que conocemos de Él por el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, las cartas que hay escritas de Pedro, son lo suficientemente ricas para servirnos para esta predicación, para estos días. Vamos a hablar hoy de lo que no nos gusta de Pedro, que es que negara al Señor. Mañana hablaremos de lo que nos agrada, que es que se arrepintiese, y pasado mañana de lo que el Señor le encomendó después. Lo que no nos gusta de Pedro ya también nos lo deja claro Jesús hoy en el Evangelio. Jesús siempre es muy gráfico a la hora de poner ejemplos y utiliza estas exageraciones. Una mota de polvo que ni se ve, una mota en el ojo del otro. Se me ha metido algo en el ojo, ¿me puede sacar? Una mota que ni se ve, frente a una viga. Una exageración. Pero dice eso: sácate tú primero la viga de tu ojo. Por eso es muy importante mirarnos. Nosotros muchas veces nos creemos que todo lo hacemos bien y no tanto. Y a veces juzgamos demasiado al otro y no debemos. Por eso, lo que no nos gusta de Pedro es que negara al Señor, que fuera tan cobarde. Poco antes en Getsemaní decimos: están tan cansados, han sido tan difíciles esos días desde que tiene lugar la resurrección de Lázaro, toda la cena, que es absolutamente intensa, el discurso de la cena. Era lógico que se quedaran dormidos, pobres. Pero es que Jesús les había dicho: quedaos aquí y velad conmigo. Cuando le ven en ese sufrimiento, les va a decir más: ¿acaso ni una hora habéis podido velar conmigo cuando les encuentra dormidos? Bueno, eso corresponde a la naturaleza. Se quedaron dormidos. Esto otro no. Y no solo a la cobardía. Se considera este, dicen algunos exégetas, uno de los episodios más tristes de la Biblia. Antes se lo ha anunciado.
Cuando Pedro, con esa forma de ser que tenía, aunque todos te abandonen, no hacía ni horas que había dicho eso. Pero Jesús ya le anuncia: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Qué correría por la cabeza de Pedro, cuando escuchase estas palabras? Ante la oportunidad de identificarse y de hablar por Cristo, Pedro falló. Cuando tuvo ocasión de decir: sí, yo soy de los suyos, Pedro falló. Y no solo le falló una vez, sino 2 y 3 veces. Pero si tú hablar te delata, si eres de esa zona de donde es Jesús, pero si te hemos visto con Él, yo no le conozco. Tenemos que pensar en el Señor en aquella noche. No solo le tratan mal los enemigos, con eso ya podíamos contar, le tratan mal sus amigos. Cuando Cristo dice: cuando sea elevado sobre todos, atraeré todas las miradas hacia mí, no hay nadie. Sigue siendo una profecía, el Viernes Santo y tantas veces. En septiembre celebraremos la fiesta de la exaltación de la cruz. Tantas veces que miramos a Cristo crucificado en nuestra oración, seguimos sintiéndonos atraídos por esa mirada. Pero en el Calvario, cuando Cristo es elevado, no hay miradas. Y si las hay, son las de los que le odian. Los discípulos no están. Los 5.000 de la multiplicación de los panes y los peces no están. Los amilagrados, los curados, los endemoniados, no hay nadie. Ese dolor se lo causamos a Jesús y todavía lo tenemos que seguir reparando. Por eso recordemos al Pedro que actuó como protagonista hasta que cantó el gallo. Pedro dejó a su familia, la barca, las redes, los aparejos, aquel mar precioso de Tiberíades, por seguir a Jesús. Pedro ha sido el único hombre que ha andado sobre las aguas del lago por acercarse a Jesús. Pedro, el que con espada pronta va a arrancarle una oreja al criado, fue por defender a Jesús. Pedro, el que afirma que va a morir con él si fuese preciso antes de que le negase, porque quería a Jesús, eso no lo podemos dudar. Pedro, el que cuando están en el Tabor dice aquello de: hagamos 3 tiendas. Era una aparición, pero él quería seguir gozando de ese instante por ser el elegido de Jesús. Ese Pedro es el que ha dicho después en el patio de Caifás que no conoce a Jesús. Maldita noche, maldito patio, malditos miedos, malditas frases y maldito pecado de infidelidad. Pedro estaba dispuesto a acompañar a Jesucristo hasta la muerte. Lo tenemos en el capítulo 26 de San Mateo. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pero se duerme en la oración. Y el Evangelio mismo dice que le seguía de lejos. No se puede seguir a Jesús de lejos. Los hombres que se duermen, que no cuidan su oración y que siguen de lejos a Jesús, terminan por negarle. Aquel Pedro envalentonado que en la cena, como digo, dice: iré contigo a donde vayas, es más, daré la vida por ti. Aquel que en el huerto le quiere salvar y toma la espada para defenderle de los del Sanedrín. Este Pedro ahora calladito pasa desapercibido a la lumbre. Cuando la criada le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y Pedro dice: no soy. Y cantó el gallo. Ya sabéis esa tradición que se nos cuenta, que decía que Pedro tenía unos grandes surcos marcados en la cara de todo lo que había llorado aquella noche. Salió afuera, dice el texto de la Sagrada Escritura, y lloró amargamente. Así que por último, consideremos el amor de aquella mirada. Cuando Mel Gibson hizo esa película de la Pasión, pues eso se puede ver en el cine, se puede ver en una escena de una foto fija. Cuando ella está siendo llevado para ser coronado de espinas y flagelado, en un momento mira a Pedro, lo dice el Evangelio. Esa película es muy certera con el Evangelio, aunque es muy dura de ver. Pero esa escena está en el Evangelio. Al sentirse mirado, salió afuera y lloró amargamente. El Señor se volvió, dice el texto en Lucas 22, miró a Pedro y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Lo había hecho muchas veces, pero esta le encontró triste porque lo había traicionado, le había negado, y al mirarlo conmovió de una vez por todas su corazón. Es el mismo Señor que a diario nos mira a cada uno de nosotros cuando es elevado en la hostia consagrada. En muchos países de Hispanoamérica, en el momento de la elevación del pan y del vino, cuando ya es el cuerpo y la sangre de Cristo, tras la transustanciación, el pueblo aclama: Señor mío y Dios mío. Es un acto de fe. Aquí está Dios y está para que le miremos, para que le contemplemos. Al comulgarlo, cuando le recibimos en la comunión, nos mira desde el sagrario. Nos mira y nos mira cada día cuando entramos en la iglesia, en cualquier imagen que tengamos en casa.
nos mira. ¿No nos va a poder cambiar a nosotros el mismo Señor? Hay que disponerse a ello. Muchas veces nos ha mirado y también muchas veces nosotros le hemos traicionado. Pero hoy no nos vamos a dejar mirar otra vez por Jesús. Nosotros no podemos decir nada a Pedro. Hemos seguido tantas veces de lejos a Jesús. Así no se le puede seguir, como digo, porque se le pierde, nos perdemos. Muchas han sido las veces, Señor, en que te hemos seguido de lejos y hemos perdido el calor de tu mirada. Cuando hemos tenido vergüenza de nuestra fe, cuando nos dejamos llevar por lo fácil y no por la cruz, cuando hemos buscado solo nuestra comodidad, cuando nos justificamos con nuestras faltas, que somos tan dado a ello, cuando hemos dudado de ti, cuando hemos ido solo a lo nuestro, a nuestro interés, cuando tantas veces somos frívolos y superficiales, cuando hemos abandonado la oración. Muchas veces decir, tendríamos que cuidar más, pues a ello. ¿Cuántas veces abandonamos la oración? ¿Cuántas veces aparentamos por quedar bien ante los demás? La pereza, ¿cuántas veces la pereza nos impide estar al lado de Jesús? ¿Cuántas veces jugamos con la tentación hasta que llega muchas veces el pecado? O cuando por cobardía le dejamos solos entre los que no le aman. Así que también nosotros tenemos que llorar por nuestros pecados de infidelidad. Jesús nos está mirando en este momento. Jesús está vivo, está en el sagrario. Nos está mirando en este momento. Le da igual la tapa del sagrario. Y muchas veces, incluso cuando pasamos por la iglesia o por la parroquia, cuando pasamos por la iglesia del convento, está Jesús en el sagrario. Aunque esté la puerta cerrada, está aquí y nos mira. Dios está en todas partes, nos enseñó el catecismo cuando éramos niños. Dios lo ve todo, lo pasado, lo presente, lo futuro, hasta los más ocultos pensamientos. Dios nos ve. Y no es esa mirada inquisitiva, ese ojo que nos ponen muchas veces y que también representaban en el arte del románico como alguien que nos está como con una mirada de misericordia y de perdón. Pero claro, tampoco le podemos tratar a Dios como si fuese tonto. Por eso es muy importante dejarnos mirar por Él, dejarnos tocar por la palabra de Dios. Por esto, ¿cuántas veces nos puede más la mota? Nos puede más lo pequeño del otro. ¿Cuántas veces ridiculizamos a la persona? ¿Cuántas veces no damos gracias por cualquier cosa? ¿Cuándo es la última vez que hemos dado gracias a algo por algo común de cada día? ¿Cuándo es la última vez que hemos pedido perdón cuando hemos hecho algo mal? Que seguro que será hace un rato. Y muchas veces vamos dejando que pase el tiempo y nos aseguramos en nuestra forma de ser. Encima decimos, Dios me ha creado así. Dios no nos ha creado así. Dios quiere que nosotros busquemos este camino de santidad y de perfección en las cosas más comunes. El Papa, que llama por teléfono con mucha frecuencia, las podía llamar hoy mismo y las podía decir, ahora va a ir a Mongolia, si Dios quiere, y le acompaña la salud. A finales de agosto tiene que ir a Mongolia. Hay 1.500 católicos y son millones de kilómetros cuadrados los que hay en Mongolia. Y podía decir, necesito 6 carmelitas para ir a Mongolia, o 6 fieles de la parroquia y del convento de San Pedro para ir a Mongolia. Puede pasar, pero normalmente no pasará. Pasa lo que ha pasado ya a lo largo de todo este día. Si nos hemos dejado llevar por la pereza, si hemos puesto mala cara, si no nos hemos conformado con las circunstancias que hayan venido, si porque hace calor nos quejamos del calor y porque hace frío nos quejamos del frío. A veces eso no damos ni las gracias por el plato de comida que nos ponen, que alguien lo ha preparado. Así se construye la santidad, luego viene todo lo demás, pero así se construye la santidad. Por eso, repito, Él nos está mirando y tenemos que querer corresponderle a la fuerza victoriosa de aquella mirada de Jesús, que le mira como a Judas, La diferencia de Judas y de Pedro es que Judas se desespera y se suicida, y Pedro se deja perdonar. Pero la mirada es la misma. Hay muchas maneras de decir, con un beso entregas al Hijo del Hombre, de una forma recia, de una forma malhumorada, con una mala mirada. Jesús no haría eso. Hasta el último momento quiere recuperar a Judas. Le duele ese beso, pero le miraría con misericordia. Lo hace con Pedro y lo hace con cada uno de nosotros, cada vez que nos ponemos de rodillas y confesamos nuestros pecados. Yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo mismo, y nos mira con amor de misericordia. Por eso, ¿a qué es lo que nos mueve Él? ¿A apartarnos de cualquier cosa que nos tenga lejos de Él? ¿O a darnos con mayor entrega y de forma constante? ¿Estimula en mí el deseo de un amor más grande, de servirle más, o de seguirle negando? Está claro que lo que nos quiere pedir para estos días del trigo y para todos los días de nuestra vida es que nos apartemos del pecado, que busquemos la gracia, que nos acomodemos a esa forma de saber estar cerca de Dios y de corregirnos. Las lágrimas de Pedro
fueron, muchas veces decimos también eso, no llores, que no me lo creo, que son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Las lágrimas de Pedro ahora sí que son expresión de dolor y de decisión firme de no volverlo a hacer. Años más tarde tuvo que jugarse de nuevo la vida y ya no retrocedió. Según la tradición, cuando llegue el momento de la crucifixión dirá que es indigno de ser crucificado como su maestro, y entre burlas los romanos le crucificaron boca abajo. La colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro hoy nos recuerda aquel lugar de su martirio. Entre aquel momento, entre aquella bravuconada de yo haré lo que sea por ti y luego de fallarle, estuvo después esa fidelidad del final. Eso es lo que cuenta. Ser perseverantes. Dice Jesús en el Evangelio, si perseveráis hasta el final os salvaréis. De eso se trata. Corregirnos, mientras estemos vivos, tenemos tiempo para corregirnos. Volver a escuchar sobre qué se nos preguntará, lo deja también Jesús claro. Cuando estemos en la fila del juicio, dice que va a haber un juicio y que se nos va a preguntar. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo en la cárcel. Se nos va a preguntar sobre nuestra caridad, sobre el trato de caridad para con los demás. Alguno dice, ¿y entonces los mandamientos? Pues los mandamientos igual, el Evangelio no se puede desglosar. Cuando se acerca el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta, cumple los mandamientos. Así que es todo, cumplir los mandamientos, pero no olvidarnos de todo lo que supone la vida de caridad para con los demás. Que la vida de caridad no es ir a una leprosería, vuelvo a repetiros. Nosotros no somos el padre Damián de Beuster, todavía hay leprosos, y hay una leprosería aquí en España, En Fontilles, en Alicante, hay una leprosería. Pero tampoco estamos llamados a eso. A lo mejor es mucho más sencillo. Es una vecina o es una persona que vive cerca de casa. Tus hijos viven fuera del pueblo. Le cuesta ir a la compra, está sola. La puedo llamar. Es muy pesada, siempre me cuenta lo mismo. La puedo llamar. Esa es la caridad que nosotros tenemos. Si alguien se anima a irse a Molokai, si alguien se anima a irse con los leprosos y a las misiones, adelante. El Señor le dé la fuerza. Pero antes está todo esto. Aprendamos estas lecciones. Primero, que cualquiera podemos caer. Por debilidad, cualquiera puede cometer cualquier pecado. Han entrevistado al arzobispo de Madrid, que acaba de ser elegido, y hablando de ese dolor que tiene la Iglesia y de esa salvajada infame que han sido los curas que han abusado de los niños, terminaba diciendo, en la Iglesia católica lo que siempre hay es el perdón. A quien nos parece que es imposible que perdonemos, siempre está el perdón. Así que cualquiera de nosotros puede caer, pero todos somos perdonados. Yo no creía que yo podría, pero sucedió aquello y esto otro, y me veo sumergido en este pecado, en un pecado grave. Y le pido perdón al Señor. Cuando se cae no es el fin. El Señor abunda siempre en gracia y en bondad, y nos dará siempre una segunda oportunidad, como al hijo pródigo. El Padre nos está esperando, no quiere oírnos, ya lo sabe, solo quiere abrazarnos. Solo quiere volver a darnos la potestad de la casa, colocarnos el anillo, vestirnos las sandalias. Solo quiere perdonarnos. Algún autor dice que sería una casa de 2 pisos, por lo menos con una terraza, y que antes de que llegase el padre ya lo había visto, y por eso dice el texto que salió corriendo al camino a buscarle, porque vio que volvía, y era lo único que le interesaba. Este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, la vida de gracia. Y a partir de ahí crecer y crecer y crecer, dejar nuestros pecados y buscar la santidad y ser cada vez más perfectos. Cuando Cristo habla en el Evangelio del celibato, dice, algunos por el reino de los cielos podrán ser célibes. Algunos. Cuando habla de la santidad no dice que algunos. Además es un imperativo categórico. Ahora, como ya no sabemos casi ni los verbos ni el español, pero es un imperativo, es una orden. Y dice Jesús, sed santos como el Padre Celestial es santo. Está claro que Cristo no iba a utilizar un argumento imposible de cumplir, no nos va a engañar. Dios, Cristo, no nos va a engañar. Otra cosa es que cueste, y que haya que volver a empezar, y que haya que levantarse 1000 veces. Pero Cristo está siempre tirándonos de la mano para alcanzar y la santidad de Pedro nos dice que es posible. Señor, hoy nos ponemos como Pedro. Queremos sostener la mirada. Nos cuesta a veces mucho trabajo y agachamos la mirada porque nos avergonzamos por nuestros pecados, a veces por nuestra falsedad, por nuestra cobardía, por tantos pecados que nos avergüenzan, pero hoy necesitamos mirarte cara a cara. Cuando Pedro pecó, el Señor se detuvo y va a empezar la pasión. Se detuvo y le miró. Era lo más importante que tenía que hacer Jesucristo antes de entregar su vida por nosotros, mirar a Pedro, mirarle para perdonarle. Ahora te está mirando a ti. ¿Qué clase de mirada será?
¿Lo será de alegría? ¿Lo será de decepción? Sea lo que sea, será siempre una mirada de compasión. Es verdad que a Cristo le decepcionamos muchas veces. Dice el apóstol, no pongáis triste al Espíritu Santo. A Cristo le ponemos triste muchas veces, pero nos mirará con compasión porque nos ama. Y como Él te quiere perdonar, déjate perdonar. Es Jesús. Y como a Pedro, te mirará siempre con amor. Que así sea.